Y esta es una, una pintura que es una reproducción fiel de un tablero que está en Tajín, con los mismos tonos, ocres, tierras, el verde, que son tierras, amarillo con azul, y el azul maya o azul de Guedó, aplicado sobre una roca, sobre una piedra. Yo me llamo Raúl Pontón Zúñiga y considero que soy un maestro tintorero. Algo parecido como hace más de 800 años eran los pintores o los tlacuilos o aquellas personas que se dedicaban a preparar colorantes. La tintorería mexicana lo manejé como un lenguaje al principio y ahora ya se ha dado lugar a un concepto. El primer libro de tintorería mexicana se sistematizó como a fines de los 90s y después hubo la oportunidad de enviarlo a un concurso internacional a las Islas Canarias de España en 1998. En el 99 fuimos a recoger el premio a las Islas Canarias. Toda la gente que trabaja en el medio textil considera que es un libro clásico, muy importante. Ese libro ha estado ya recorriendo muchas partes del mundo, está en muchas bibliotecas, y ha viajado a Europa, Asia, Estados Unidos y parte de América Latina, y a grado tal que ese libro ya está agotado en este momento. La aportación social de la obra de tintorería mexicana está dada en que su conocimiento que recoge sus páginas se ha difundido, se ha intercambiado en muchos pueblos originarios de América, de México y de América Latina. Yo creo que la difusión de ese conocimiento podría ser lo que se podría considerar como una aportación cultural, social, el regreso del conocimiento ancestral a esas mismas culturas que de alguna manera lo perdieron. Al estar agotado, después de haberse distribuido más de 2000 ejemplares, se considera que una reedición es porque se sigue pidiendo el libro, sigue siendo necesario para las nuevas generaciones. Cada vez hay más universitarias que estudian carreras relacionadas con textiles y con cosas de cultura ancestral. Entonces el libro sigue siendo demandado y seguramente va a ser una piedra de toque importante para esas nuevas generaciones que quieren navegar en nuestros conocimientos ancestrales. Este video tiene varios objetivos. Uno, bueno, ir rescatando el conocimiento que ha generado lo que yo llamo la tecnología de la tintorería mexicana en el taller de Guedó. La reedición del libro nos va a seguir generando nuevos conocimientos, tal como se ha venido trabajando en el taller para dar lugar a la segunda obra que habla exclusivamente del añil, ya como pintura. Considero que eso sería la gran aportación del libro y la reedición nos puede permitir difundirlo en un público más amplio. La investigación de la planta del añil ancestral ha dado lugar a este nuevo libro que se llama Azul de Guedó, el antiguo azul maya, y trata exclusivamente del añil y cómo se puede fabricar o recuperar el colorante azul que todavía está en los templos de Cacaxtla, Bonampak y algunos templos cristianos. Entonces, aquí en este taller se enseña cómo se trabaja el añil ancestral, el añil que le llamamos orgánico, o el añil podrido,
o que se hacen las ollas, todavía que hay en México algunas abuelas que todavía practican esa técnica. Este es básicamente lo que se hace en Taller de Guedó, una de tantas cosas que se hace en Taller de Guedó y que a través de muchos años de estudio y de investigación he llegado a la conclusión de que la forma en que se obtenía el colorante, que se llama ahora azul maya, que no solamente era maya, sino lo tenían todas las culturas, desde los toltecas, teotihuacanos, mixtecos y otros, en todo el territorio nacional, surgía de estas ollas. Aquí adentro hay añil, que se llama añil podrido. Es un trabajo donde el añil está reducido, donde el colorante sale verde. Al principio se ve verde y en la medida que le va dando el aire, se va oxigenando y va cambiando de color verde, como lo pueden ver aquí. Va cambiando de verde a azul. Esa es una técnica, digamos, que todavía se conserva a nivel ancestral. Hay algunas abuelas nahuas que lo practican. De verde va a ir cambiando el tono hasta verse como aquel. Y se puede teñir con esta técnica tanto fibras de lana como esta, como algodón. Aquí tengo un textil de algodón. Igual se pueden dar cuenta de cómo sale verde, de color verde, hasta ir cambiando el tono a azul. Y es aquí el añil que va quedando abajo. Este añil, este colorante es lo que al final de cuentas era la pintura. La pintura que se usaba en los templos. Este es lo que pudo haber sido el azul maya. Yo creo que en toda vida de los humanos hay etapas y yo considero que a la mitad de mi vida empecé a cuestionarme si lo que estaba haciendo me gustaba y en algún momento terminé mi ciclo de trabajo industrial y empecé a trabajar artesanías, lo que se le llaman artesanías, que ahora yo considero que es arte popular, lo que hacen los pueblos ancestrales en el área textil. Entonces empecé a investigar en las bibliotecas toda la literatura que por los años 80 había y me di cuenta que lo poco que había y hablaba de colorantes naturales, tintes naturales, aplicado a textiles, mucho era de origen extranjero. Y generé en el pueblo donde ahora vivo, que se llama San José de Guedó, un espacio, un taller de tintorería, el primero en el altiplano, como a fines de los 80s. Y allí en ese tallercito empecé a hacer experimentos con plantas del altiplano y empecé a investigar toda la flora y fauna tintoria de México y me empecé a dar cuenta que era muy rica. Entonces empecé a experimentar y entrando los 90s empecé a venderle artesanías a FONAR, al Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías, y también en algún momento me pidieron que si podía yo capacitar mujeres que todavía trabajaban textiles en diferentes culturas ancestrales del país. De esa manera empecé a ir a la Sierra de Zongolica, con los nahuas, a la Sierra Norte de Puebla, a Yucatán con los mayas, con las mazahuas, las otomís, y con diferentes culturas en diferentes partes del país. Y entonces, interactuando con ellas,
me di cuenta que todavía había restos de la cultura del conocimiento de las plantas tintorias de cada región del país. Y entonces empezamos a hacer lo que yo le llamo un intercambio de conocimientos, y rescaté de esa manera lo poco que se tenía y empecé a regresarles lo que yo también había descubierto en mi taller. Así me fui formando como tintorero, aprendiendo y enseñando. Lo fui recolectando durante todos los años 90, básicamente, que me dediqué a marchar en todo el territorio nacional e incluso empecé a hacer viajes fuera de México. Estuve en Panamá, en Nicaragua, en El Salvador, en Cuba. Y entonces fui tomando cada uno de esos colorantes, que fue, por ejemplo, el añil, la grana cochinilla, el caracol púrpura, que me llevó 2 años de investigación en las Islas Marías. Todo eso, esa sistematización de conocimiento, lo fui escribiendo y fue tomando forma lo que después le llamamos tintorería mexicana. La tintorería mexicana lo manejé como un lenguaje al principio y ahora ya se ha dado lugar a un concepto. Esa inquietud mía, marchando por todo el país, me enseñó que la planta está distribuida en toda América Latina y que ya no se trabaja el añil que se hace en México. Se cultiva con una planta que se introdujo por los españoles hace como 400 años. Y en esa medida se ha venido perdiendo el conocimiento de nuestra planta. Es el que considero que es el colorante base para lo que se usó en los murales del México ancestral. Ese colorante, esa tinta, digamos, se seca, se pone a secar y da lugar a esto que ya es el añil seco. Y ya con esto damos lugar al colorante, que ahora se conoce como azul maya y que se fabricaba en todo el México ancestral. De todas las culturas conocían en la planta del añil, obtenían el colorante, las abuelas teñían y el color que resultaba de las ollas es la pintura, que yo considero es lo que ahora se llama azul maya.